Hola gente, ¿todo bien? Bueno, hoy estamos en una recopilación. Bueno, ya saben lo que es una recopilación, así que, bueno, esta es la recopilación desde la O hasta la Z. Qué video más largo, pero no importa. Eso es lo menos importante, porque, bueno, no importa. Les dejo el video. Oh, no puedo encontrar la ñ porque literalmente no había ningún dinosaurio con la letra ñ. Así que bueno, hoy toca O y el candidato de hoy es Oviraptor. Este fue un dinosaurio terópodo que vivió en Asia durante el Cretácico superior, conocido por su pico sin dientes y una cresta craneal. En su nombre quiere decir ladrón de huevo del latín. Su nombre es derivado a la creencia inicial de que este terópodo del Cretácico superior robaba huevos de otros dinosaurios. Este dinosaurio vivió a finales del Cretácico superior, hace aproximadamente entre 75 y 71 millones de años. En lo, habita en lo que hoy es Asia Central, específicamente en la región de Mongolia. Y este dinosaurio fue un terópodo pequeño. Midió aproximadamente entre 1,5 y 2 metros de largo y pesaba entre 25 a 40 kilos. Y su dieta se cree que era una dieta muy variada entre huevos, pequeños vertebrados, insectos y vegetación. Vegetación. Era un omnívoro, sería como más una gallina, pero más antigua. Y bueno, pertenece a la familia de los Oviraptoridae. Bueno, P. Y el candidato de hoy es Parasaurolophus. Bueno, fue un dinosaurio herbívoro del Cretácico superior, famoso por su distintiva cresta craneana en forma de tubo, que la usaba para la comunicación de otros de su especie. Bueno, este dino vivió durante el periodo Cretácico superior, como ya lo he dicho, hace aproximadamente 76 a 73 millones de años. Y bueno, habitó en lo que sería hoy América del Norte, o sea, Canadá y Estados Unidos, para ser más correcto, en Alberta, o sea, en Canadá, en donde fueron encontrados sus restos, en Utah y en Nuevo México, en Estados Unidos. Bueno, y con el primer espécimen descubierto fue en 1920 en Canadá. Bueno, el significado de su nombre proviene del griego, que se traduce comúnmente como lagarto cercano con cresta o cerca del lagarto crestado. Qué raro, pero bueno. Y bueno, como último, este dinosaurio pertenece a la familia de los Hadrosauridae, como este mismo, el Parasaurolophus, el Corythosaurus y Edmontosaurus. Y el candidato de hoy es Quilmesaurus. Bueno, este fue un terópodo carnívoro, abelisaurio, del Cretácico superior, que este dinosaurio vivió en Argentina. Pertenece a la familia de los Abelisaurus, como el Carnotaurus y el Majungasaurus. Ah, por cierto, he hecho ese video, vayan a verlo. Bueno, este dinosaurio midió unos 6 metros de largo y también 5 metros de longitud, o sea, de largo también. Y nada, este dinosaurio también llegó a medir 2 metros de largo o un poco menos, hasta la cadera, ¿no?
y llegó a pesar aproximadamente unos 400 a 600 kilos. Y bueno, el significado de su nombre quiere decir lagarto de Quilmes, del griego saurus, de lagarto, y de la etnia nativa Quilmes. Es un género de... así. Y bueno, patas eran muy gruesas, o sea, lo que hacía que podía ir muy rápido, o sea, era un velocista. Corría muy rápido y tiene lo caracterizado de los abelisaurios como el bracito chiquito, como muñoncito. R. Y el candidato de hoy es Riparovenator. Ok, este fue un dinosaurio terópodo espinosaurido, o sea que pertenece a la familia de los Spinosauridae, que vivió en el Cretácico inferior. Este dino se alimentaba de pescado, o sea que era un piscívoro. Vivió en lo que sería hoy Gran Bretaña, y su significado de su nombre quiere decir cazador de riberas. Ok. Bueno. Su nombre es honor a la paleontóloga Angela Milner. Ok. Este dinosaurio no era el más grande, era un tamaño mediano. Midió aproximadamente de 9 a 10.6 metros de largo y pesaba alrededor de 1,3 toneladas a 2 toneladas. Su cráneo era muy parecido a los de los cocodrilos. Este dinosaurio vivió aproximadamente hace 129 y 125 millones de años, durante el Cretácico inferior, como ya lo dije. Vivió también en lo que sería Inglaterra, KS, el esteosaurio. Bueno, este fue un dinosaurio herbívoro que vivió en el Jurásico superior. Bueno, una de las características que tenía era sus placas óseas en su espalda, que las usaba para defenderse y para la termorregulación. Era uno de... tenía el cerebro muy pequeño, creo que no desventaja, pero a la vez sí. Y bueno, este dinosaurio midió en general de 7 y 9 metros de largo, con una altura de, bueno, una altura de unos 4 metros hasta las placas dorsales. Y llegó a pesar entre 4 a 5 toneladas. Y bueno, en este dino vivió durante el periodo Jurásico superior, como ya lo había dicho, hace aproximadamente 155 a 145 millones de años. Habitó en lo que sería hoy América del Norte. Los fósiles fueron hallados en la formación Morrison, Colorado y en Utah. Y también se ha surgido con su presencia tanto como en Europa y posiblemente también en África. En su significado de su nombre viene, o sea, Stegosaurus o Esteosaurio con proviene del griego que significa lagarto de techo o lagarto cubierto. Y bueno, este pertenece a la familia de los Stegosauridae, como el Kentrosaurus. Y el candidato de hoy es Dericinosaurus. Fue un dinosaurio bípedo herbívoro del Cretácico superior. Bueno, fue más reconocido por sus enormes garras y su participación en la película de Jurassic World
Dominion. Ok. Que esas garras podían llegar hasta 1 metro de largo. O sea, las más grandes del mundo. Una de las garras más grandes del mundo. Bueno, su tamaño medía entre los 9 a 12 metros de largo. Y cerca en los 4 a 6 metros de altura. Bastante alta, diría. Y pesaba entre 3 y 6 toneladas. Bueno, su significado de su nombre quiere decir lagarto guadaña, reptil guadaña. También, el nombre proviene del griego dericino, corta o guadaña, y sauro, de lagarto o reptil. Y bueno, este dinosaurio vivió, como ya lo dije, en el periodo Cretácico, hace aproximadamente de 70 a 66 millones de años, en lo que se diría hoy Asia, específicamente en el desierto de Gobi, en el sur de Mongolia. Bueno, y pertenece a la familia de los Dericinosauridae. Vaya nombre. Y toca U. Y el candidato de hoy es Utahraptor. Bueno, este fue un dinosaurio carnívoro. Bueno, el más grande de su familia, se podría decir. Vivió en lo que hoy sería América del Norte durante el Cretácico inferior, hace unos 139 a 134 millones de años. En su nombre quiere decir ladrón de Utah, donde fueron hallados sus restos, en Utah. Y bueno, medía entre 6 a 7 metros de largo. Y bueno, este dino llegó a pesar entre 300 y 500 kilos. Y llegó a medir también 2 metros de altura. Bueno, este dinosaurio podría cazar grandes herbívoros, como igualodones y algunos anquilosaurios. Y bueno, también dinosaurios pequeños, posibles saurópodos muy jóvenes. Y bueno, este dinosaurio pertenece a la familia de los Dromaeosauridae. O sea, todos los quienes están conformados con los raptores, se debería que decir. Y bueno, un dato interesante de este dino es que sus garras llegaron a medir 30 centímetros para despedazar las presas, literalmente. V corta y es Baldosaurus. Ok, este fue un dinosaurio ornitópodo, herbívoro. Vivió en los principios del periodo Cretácico en Europa. Este dinosaurio, o sea, como ya lo dije, vivió en el Cretácico inferior, aproximadamente 142 a 121 millones de años, aproximadamente. Y bueno, este tipo de dinosaurio llegó a medir de 3,5 a 4 metros de largo y una altura hasta la cadera de 1,4 metros en adulto. Y bueno, este dinosaurio no era tan pesado. Llegó a pesar entre 10 a 400 kilos en individuos adultos. Y su significado de su nombre quiere decir lagarto de Wald o reptil del Walden. Bueno, gente, este dinosaurio pertenece a la familia de los Driosauridae. W. Y bueno, el candidato de hoy es Wintonotitan. Ok, fue un gran dinosaurio saurópodo. Ok, herbívoro, de cuello largo. Vivió en lo que sería hoy Australia,
hace unos 95 millones de años, durante el periodo Cretácico. Ok, como ya lo dije, vivió, o sea, hace 95 a 100 millones de años, en el periodo Cretácico. Ok. em, ok. Vivió en lo que hoy es Australia, específicamente en la zona de Queensland. Ok, en ahí fueron hallados sus restos fósiles. Bueno, ahora al dato interesante. Este dinosaurio midió aproximadamente de 15 a 17 metros de largo y pesaba entre unas 15 a 20 toneladas. Y bueno, este dinosaurio, en su significado de su nombre, quiere decir titán de Winton. Pero bueno, después en su familia pertenece a la... Bueno, ¿para qué lo voy a decir? No, de hecho, o sea, no tiene una clasificación como tal. Todavía es debatida la clasificación de este saurópodo. Pero se podría decir, se considera como titanosauriforme basal. O sea, porque es muy parecido como a los titanosaurios de Sudamérica y de Asia. Y X, y es Cenoceratops. Bueno, fue un dinosaurio herbívoro cuadrúpedo, como cualquier triceratops, o sea, ceratopsiano. Ok, era prácticamente un triceratops, pero un poco diferente. Vivió en lo que hoy es Norteamérica. Vivió hace aproximadamente 78 a 80 millones de años, durante el Cretácico superior. Em, habitó en lo que hoy sería Alberta, Canadá, y como algunos ceratópsidos, o sea, como los triceratops, y bueno, y algunos otros de por ahí. Y bueno, este dinosaurio midió aproximadamente 6 a 7 metros de largo y cerca de 2 a 2,3 metros de alto hasta la cadera. Y llegó a pesar entre 2 a 3 toneladas. Y bueno, a la familia que pertenece este dinosaurio, como ya lo dije, pertenece a la familia Ceratopsidae, como el Triceratops y el... ¿Cómo se llamaba este? El... lo tengo en la punta de la lengua. Es el... Déjame pensar un segundo. Listo, Sinoceratops. Ahí, perdón, tuve un momento de silencio porque no recordaba el nombre del dinosaurio. Hoy toca ahí. Y el candidato de hoy es... Taratatatán, Eutyrannus. Bueno, fue un gran terópodo carnívoro. Uno de los dinosaurios más grandes. No. Más grandes, no del mundo, sino uno de los más grandes emplumados dinosaurios carnívoros que han existido. Bueno, este dino fue descubierto en lo que hoy es China. Y porque en sus restos fósiles tienen evidencia de que tenían plumas. Y bueno, este dino, que, bueno, parece un tiranosaurio, directamente es un familiar lejano, tiene los brazos largos, o sea que también los usaba para las peleas. Y bueno, este dinosaurio,
Vivió en lo que sería en el Cretácico inferior. En las medidas, medía aproximadamente 9 metros de largo y alcanzaba unos 2,7 a 3 metros de alto, hasta la cadera. Y llegó a pesar entre los 1100 y 1400 kilos. Pongámosle, no superaba ni las 2 toneladas. Y bueno, vivió aproximadamente entre 131 y 120 millones de años. Bueno, habitó en lo que hoy, como ya lo dije, en China, pero para ser más específico, en el noroeste, en la provincia de Liaoning. Bueno, espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, este dinosaurio, el significado de su nombre quiere decir hermoso tirano, emplumado. Proviene del yu, del mandarín pluma, tiranos, del latín tirano, y wali, del mandarín hermoso. O sea que se entiende perfecto. Y bueno, pertenece su familia a los dinosaurios terópodos Tyrannosauridae. Vaya nombre, ¿no? Pero bueno, aunque estudios iniciales lo situaban comúnmente dentro de la familia Proceratosauridae. Y bueno, pero en las investigaciones de ahora lo consideran como un Tyrannosauridae. Tyrannosauridae. Sí. Basal Z. Y bueno, el candidato de hoy es Supaisaurus. Bueno, fue un dinosaurio terópodo carnívoro. Ok. Y bueno, este dinosaurio llegó a medir aproximadamente 4 metros de largo y 1,2 o 1,6 metros de alto hasta la cadera, y llegó a pesar alrededor de los 200 o 250 kilos. No pesaba mucho. Y bueno, este dinosaurio vivió a finales del periodo Triásico, aproximadamente entre 226 y 206 millones de años. Hace mucho tiempo. Y bueno, este dinosaurio vivió en lo que hoy es el noroeste de Argentina, específicamente en la provincia de La Rioja. Ok, en la formación de los Colorados. Así que bueno, su significado de su nombre quiere decir lagarto diablo o lagarto demonio. El nombre proviene de la combinación del término quechua supay, diablo, en referencia a una deidad o espíritu maligno de la mitología inca. En acá enseñamos todo. Y del griego saurus, lagarto. La típica y la vieja confiable. Bueno, aquí viene lo divertido. La familia. Bueno, dice que aunque inicialmente se clasificó como un tetanuro, no sé lo que es, investiguenlo ustedes, perdón, los análisis recientes sugieren que fue un miembro basal de los Coelopisoidea. Bueno, ok. Y ¿vale? O taxón o hermanos relacionados con los Dilophosauridae. O sea, tanto como el Dilophosaurus. O sea, ¿vieron el que hace en la película de Jurassic Park? Bueno, ese mismo. Bueno, gente, eso es todo. El video del abecedario. Así que, bueno,